y el recorte presupuestal llega al INE. Dicen que pone en riesgo la organización de las elecciones para el 2019 y no debemos de perder de vista que Tamaulipas tendrá elecciones pues el próximo año, en el 2019. De hecho, ya estamos en el proceso electoral. Iniciamos contigo, ¿te claro parece, que sí, Inés? Claudia. Bueno, el proceso electoral en Tamaulipas ya estaba en riesgo desde hace 2 semanas. El recorte que le están haciendo al INE de 900 millones de pesos representa el 8%, un poco más del 8%. El recorte que le hicieron al presupuesto del YETAM en Tamaulipas ronda el 30%. O sea, vamos a diferenciar, sí. Es casi 4 veces mayor el recorte que se hizo al presupuesto al YETAM, y los dos coinciden en la organización del proceso electoral. La diferencia entre recortarle al INE y recortarle al YETAM es que le recortan al INE y se hace un escándalo y el presidente del INE reclama y reclaman partidos y reclaman diputados y reclama mucha gente. Y en el caso del YETAM, pues yo quisiera preguntar si alguien escuchó que alguien levantara la voz. Lo que le dijeron a los diputados de oposición en el Congreso es que se le había autorizado el mismo presupuesto de este año y que este año hubo elecciones, entonces pues ya está arreglado. Si este año elecciones y el otro año elecciones, pues con 480 millones la hace. Y les dijeron eso y dijeron, sí es cierto, está bien. No es cierto. Al YETAM este año no le autorizaron presupuesto, le autorizaron un presupuesto de 200 millones y algo más, cuando había pedido 500 y algo, es decir, menos de la mitad, y no le alcanzaba ni para cubrir las prerrogativas de los partidos, que es algo de ley. Ya no digamos para su operación, no le alcanzaba ni para pagar las prerrogativas. Entonces tampoco dijeron nada los diputados en Tamaulipas. Hoy, este año, el YETAM ha operado con ampliaciones presupuestales mensuales. Cada mes dice necesito esto y va a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas lo revisa y le dice que sí o que no y ya sale el dinero. Son puras ampliaciones mes con mes y entonces ha alcanzado a ejercer 480 millones, que es lo que le están autorizando para el año que entra. Y aunque este año hubo elecciones y el otro año, el año que viene hay elecciones, no son las mismas elecciones. Este año operaron 43 comités municipales electorales. Y dices, bueno, pues esa es la cobertura total. No, el año que entra, aparte de los 43 comités municipales, van a operar 22 comités distritales. Y cada comité distrital es solo un ejemplo, es una base, es un piso. Cada comité distrital electoral, 22, son 22 oficinas que hay que rentar, 22 por tantos consejeros, 7 consejeros que hay que pagar por cada, ahí nada más estamos 7 por 2, 140, pues más de 150 consejeros a los que hay que pagarles, 150 consejeros distritales, aparte de los municipales. Estoy hablando extra a lo que hubo este año. Y aparte, bueno, pues hay secretarias, hay oficinistas, hay, en fin, lo que representa un comité electoral. Aparte hay pues todo lo demás que representa la elección, capacitación, habilitación de funcionarios de casilla, supervisores y no sé qué tanta estructura más. Hay, por ejemplo, una diferencia entre el proceso electoral de este año y el del año próximo, es que este año el INE publicó la ubicación de las casillas. El año que entra no lo va a publicar el INE, lo tiene que publicar el YETAM, y nada más la publicación de las casillas pues significa un gasto. Son ejemplos, por supuesto, hay muchas más cosas. No quiero decir que está mal el recorte a los órganos electorales, y en este caso que estamos hablando del INE, al INE, yo creo que el INE sí ha tenido muchos excesos. Sí hay unos sueldos exorbitantes, o sea, hablamos de los sueldos de los consejeros, pero hasta el tercer nivel de los funcionarios, el secretario general, en fin, hasta el tercer nivel de la estructura del INE ganan más de lo que gana el presidente, o que va a ganar el presidente, 108,000 pesos. Esos son excesos, los viajes en primera
clase, los hospedajes en hoteles Gran Turismo o los restaurantes de lujo, las comelitonas que se dan, bueno, pues eso sería revisable, pero lo que es la operatividad electoral, esa no se puede tocar, y entonces nos tienen que explicar, o sea, no es así de fácil de decir, bueno, vamos a cortarle 900 millones al INE, que representa, ya dijimos, un poco más del 8%, bueno, pero ¿a qué le estás recortando? ¿A qué le estás recortando? Recórtale a lo que procede, o sea, primero recórtale los salarios, primero recórtale los excesos. Pero eso lo señalamos en los medios de comunicación, eso lo reclamamos aquí nosotros en esa mesa, pero lo cierto es que nadie levantó la voz, y si gritó fue allá, donde nadie lo escuchó, porque yo recuerdo incluso que tú eras uno de los que cuestionaban a los diputados y no es así, lo vamos a revisar, y siempre fue con evasivas en relación a este tema. Sí, que se pongan a hacer su trabajo en el gobierno y en el Congreso. O sea, el gobierno, vamos a recortarle, bueno, ¿a qué le vas a recortar? No nada más le recorto y ya. A ver, recórtale lo que procede, no le recortas a lo que no procede, porque entonces está en riesgo la operación del proceso electoral, y yo creo que sí está en riesgo en este momento. Nosotros le preguntamos al presidente del YETAM en qué se sustentaba su presupuesto, y nos aseguró que todo estaba debidamente acreditado en acciones que tienen que ver con el proceso electoral. Entonces, si todo está acreditado y le quitas de pronto 180 millones al YETAM, 180 millones van a impactar por necesidad en el proceso electoral. Es casi la tercera parte del presupuesto. Entonces, por eso nos tienen que explicar, por eso tienen que ser más amplios, tienen que ponerse a hacer su chamba, no que te digan, no, es el mismo presupuesto el año pasado, está bueno, es el mismo proceso. No es cierto. Y no cuestionan, y no por la fácil, o sea, quieren una explicación fácil para sacudirse la necesidad de ponerse a hacer la chamba, y ya no estamos en tiempos de que siga pasando eso. Sin lugar a dudas que se tiene que señalar. Maestro Felipe Martínez Chávez. Pues yo creo que aquí les pegaron en el bolsillo donde más les duele, por eso en el nacional, por eso están protestando. Estos recortes o reducción, pues son una de las cosas necesarias. Yo en lo personal hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con López Obrador, con el presidente, pero aquí yo creo que le asiste la razón. ¿De acuerdo con este recorte presupuestal? Sí, son insultantes los gastos, lo que se paga. Y fíjate, un solo análisis, y yo creo que no está en riesgo la elección de estos 5 entidades. Ellos ya cuentan Puebla, aparte ellos ya cuentan Puebla. Porque, mira, fíjate, para dar una idea así nada más, muy sencillo, en el primer debate presidencial, estamos hablando elección de presidente, ¿verdad? Le pagaron a 2 conductores, Sarmiento y Azucena Oresti, les pagaron 120 y tantos mil pesos, pero hay una que no cobró, Denise Merkel. O sea, ¿por qué no buscar? ¿Por qué? Si es trayectoria para ellos, si es un prestigio, ¿verdad? ¿Por qué no buscarle de otra manera? Pagaron más de 400 mil pesos, si fue en Palacio de Minería, por ocupar espacios exteriores de renta por una noche, por una tarde, 400 y millones de pesos en escenografía. Yo creo que ahí también el YETAM. No es posible, por ejemplo, en otro ejemplo, en la debate que hubo para gobernador, al conductor le pagaran 80 mil pesos por esa tarde, y pagaran 400 mil de una tramoya ahí también. Yo creo que ellos tienen que buscarle formas de ahorrar, de ir economizando, y no nada más así. Tengo la seguridad que si ellos dicen, bueno, a ver quién quiere venir a conducir, quién quiere ser el conductor de este encuentro, de este debate, sobran locutores, sobran presentadores. Entonces necesitan también reducir los viáticos, los choferes, los autobús, y no están de acuerdo los consejeros nacionales, porque les reducen más de 800 mil pesos anuales, alrededor de 70 mil por mes. Ese les pega en el bolsillo. Dicen que no van a poder credencializar, o sea, empadronar, porque son 15 millones, y ahora hasta salen por ahí que van a querer vender las credenciales. Entonces, si las venden en 100 pesos serían 1.500 millones,
si les venden en la mitad, pues más o menos por ahí saldría. Yo creo que se pueden acomodar sin poner en riesgo la elección, y yo creo también ni la estatal. Ahora, y desde luego necesitan echar la mirada hacia el subsidio a los partidos políticos. Ellos le llaman prerrogativas, yo les llamo subsidio, porque eso es del erario, eso viene del gobierno, viene de los causantes. Entonces, echarle una mirada, si ya López Obrador dijo, desde campaña él quería que se eliminaran los subsidios a los partidos, pues nada más está de moverle ahí. Es insultante que más de 14,000 millones de pesos ocupe el INE para preparar las elecciones. Hay cientos. Cada consejero, según el dato que tenemos, tiene 16 o más asesores. Y hay cientos y hay miles que cobran por honorarios, pero honorarios de 100, 150 mil pesos. Sí, en eso tienen que reducir. Los gastos de celular son miles de celular en vehículos, en gasolina, hasta comidas. Y tenemos en la página pública, en café, miles de pesos en café, en galletas, en comidas, y ellos pagan con dinero público. ¿A favor de los recortes? Sin Claro. embargo, ¿usted considera que no estará en riesgo la elección? De ninguna manera, todos están que se acomoden. Y si llegara a faltar, sin necesidad de tocar el bolsillo de quienes de los votantes, pues que se vayan sobre la reducción. Morena tiene la mayoría, la reducción a los subsidios. Son 4,000 y tantos de millones de parásitos que están ahí incrustados en los partidos. Que hay partidos que no motivan, no generan nada. Son parásitos, son vividores. Ahí tenemos Movimiento Ciudadano, que Ranauro lo fundó. Ahí tenemos el del PT, que tiene 30 años. Es el único propietario. O sea, ya estuvo suave. Esa es mi opinión. ¿A favor de los recortes presupuestales? ¿En riesgo la elección? Fernando Acuña. Yo creo que esto es parte de una nueva cultura política, de una nueva cultura de carácter económico y administrativo, en la cual pues debemos, al menos los funcionarios públicos deben irse acostumbrando a vivir en la medianía, ¿no? Como decía la máxima esta tan trillada del juarismo, ¿verdad? Como dicen o escriben que decía don Benito Juárez, ¿verdad? En el siglo antepasado. Pero pues sí, yo creo que, como dicen los compañeros, esto tiene mucho que ver con el reparto equitativo y democrático del presupuesto, Claudia, a nivel federal y también en los estados. Generalmente en las entidades federativas, los gobiernos de los estados, como decía ahorita Inés Figueroa, le compensan las ausencias de presupuesto, a las mordidas del presupuesto a sus institutos electorales. En las entidades federativas, los gobiernos de los estados son los patrones, ¿verdad?, de los institutos electorales que organizan a su vez las elecciones. En esta ocasión, me parece que por primera vez en la historia reciente de México, las entidades federativas que tengan elecciones van a ser cinco entidades federativas, y que son del Partido Acción Nacional. Todas ellas son del Partido Acción Nacional. La lucha va a ser del PAN contra Morena. Y por supuesto que por primera vez en la historia estos YETAMs, llamémosle así, esos institutos electorales de las entidades federativas, van a estar muy, ahora sí que muy vigilados, ¿no?, por el gobierno federal, en base a sus mecanismos institucionales. Y creo que van a tener que trabajar con lo que presupuestalmente, con lo que tienen, pero además creo que cualquier desviación del gasto, cualquier situación anómala que se presente por ahí va a ser denunciada. Acuérdense que hay una nueva ley de delitos electorales que pudiese también trascender hacia los mismos órganos constitucionales, a los órganos, no sé hasta qué punto, pero yo creo que también incluye a estos organismos electorales que van a organizar los comicios. Entonces sí, creo que va a ser una elección diferente, y en la cual tanto presupuestalmente como políticamente los gobiernos de los estados van a estar acotados, muy acotados en lo que se refiere a lo que antes tenían como facultades metaconstitucionales, es decir, de hacer lo que querían hasta cierto punto, ¿verdad? Y de hacer y deshacer. Entonces sí creo que va a ser una elección más supervisada,
y le van a poner la camisa de fuerza a los gobiernos del estado, de los estados. Será una acción más supervisada. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de este tema. Celebra como quieras, celebra tu año nuevo en H-E-B. Compra 2 tintes y llévate el tercero gratis. O bien, por cada 100 pesos de compra en cosméticos, ahorra 30 pesos. Vigencia al 31 de diciembre. Aplican restricciones. En tienda o en línea, celebra tu año nuevo con H-E-B. Este invierno cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Regresamos para seguir hablando de este tema. Regresamos con Inés Figueroa, acotando a las autoridades. Yo creo que de alguna manera la política de Estado que ha emprendido este nuevo gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el del control. Está reubicando el presupuesto para tener el dominio de la escena pública nacional, desde que maneja las becas, les quitas el apoyo al campo, pero les das una beca, o le quitas por un lado y le das por el otro, y tienes una manera de sujeción de la sociedad. Ahora vamos al paso de la sujeción de las instituciones. Le quitas el presupuesto al INE y entonces el INE va a estar, como pasa a nivel local, cada mes diciéndote que le faltó para pagar un boleto de avión o un hospedaje o lo que sea necesario, y entonces pues lo tienes bajo tu égida, tratando los temas de tu interés. Entonces yo de alguna manera creo que puede caer en eso, el hecho de recortarle el presupuesto a las instituciones que se supone que son independientes, que se supone que actúan fuera del control del Ejecutivo, pues de esa manera obligándolos a estarte pidiendo de manera permanente lo que les hace falta, pues los tienes controlados. En el tiempo del unipartidismo, del PRIismo, pues eran valores entendidos. O sea, el PRI ponía a los magistrados, el PRI ponía a los consejeros, el PRI ponía a quien fuera en las instituciones, y entonces de alguna manera le debían el favor de haberlos puesto ahí. Ahora que ya es un gobierno distinto, pues de alguna manera se sienten efectivamente independientes los magistrados, se sienten efectivamente independientes los consejeros, y entonces ¿de qué manera los vas a controlar? Pues mediante el presupuesto. Se los recortas y entonces van a tener, no es algo nuevo en la escena pública, el control del Ejecutivo sobre el resto del sector público, pero ahora ¿cómo lo haces? Pues a través del presupuesto. Y decimos, no es nuevo a nivel nacional y no es nuevo a nivel local, como lo hemos visto en estos 2 años respecto al presupuesto del YETAM y de los demás entes públicos. ¿Un control? ¿Bajo control, maestro Felipe? Bueno, no precisamente, yo creo que no precisamente bajo control. Si ya los partidos se reparten las posiciones, se reparten a los consejeros, se reparten a los funcionarios, el controlor viene de una corriente, los consejeros
yo no le veo ahí una intervención directa, ni creo yo que estén en riesgo las elecciones. Yo repito, esto vino porque les pegan directamente en el bolsillo. Yo creo que tienen que acostumbrarse a la austeridad republicana, esto que López Obrador ha venido pregonando. Ya hacía falta, en mi opinión, una sacudida total así al gobierno. Son los privilegiados, estos órganos de electorales, derechos humanos en general. Hay instituciones que no sirven para nada. Derechos humanos deja mucho que desear. Lo del acceso a la información, seguramente va a haber modificaciones ahí. Es más, podrían llegar hasta la Suprema Corte, modificar la estructura totalmente. Son los privilegiados de ahora, que antes fue Pemex. Entrabas a Pemex y asegurabas por toda tu vida ingresos privilegiados. Sin embargo, el INE dice, ¿sí está en riesgo la organización? Sí, lo repiten y lo dicen, pero no, yo lo que veo es que no quieren acabar con sus privilegios. ¿Por qué, como en su tiempo ahí lo estuvieron manejando al comienzo en la Cámara, por qué no lleva cada quien su cafecito? O dejan de pagarle a la edecán que les lleve el cafecito, nada más que la cocinera se los prepare. ¿Por qué no pagar ellos su celular? ¿Por qué no pagar la cuota en la carretera, en el peaje? ¿Por qué no pagar de su gasolina si tienen los sueldos más privilegiados? Yo creo que necesitan ajustarse a cambiar la mentalidad, y este es el principio. Si progresa, que yo lo veo muy difícil este proyecto de López Obrador, qué bueno que progrese. Lo veo muy difícil, no nada más porque cambian las cabezas, va a cambiar todo la mentalidad, funcionarios de institutos, de organizaciones. Muy difícil. Hay cosas, yo decía, en que yo no estoy de acuerdo y que son irrealizables para él. Hay caprichos, yo lo veo, pero en esto yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo no le veo riesgo. En última instancia, amenazan con cobrar la credencialización. Yo no creo que lleguen ahora. Pudiera interesar mucho, sirve para identificación, sirve para muchas cosas. Bueno, a lo mejor la gente, todos los ciudadanos están de acuerdo y van y pagan. Yo no creo que estén de acuerdo. Es la amenaza. Fernando, ya para cerrar. Bueno, Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente de izquierda que llega al poder político en la historia de este país y se enfrenta a dos factores importantísimos, cruciales para el equilibrio de su gobierno. Uno es el mercado, las leyes del mercado sobre las cuales no tiene ningún control López Obrador, y la otra es efectivamente lo que decían los compañeros, la administración pública federal, el presupuesto. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, lo que está haciendo es restringir el presupuesto y quitarle dinero público a aquellas dependencias donde antes estaban acostumbrados a manejarse de manera principesca. ¿Puede ser de autoridad o manera de control, como dice? Entonces, de esa manera, yo creo que más que nada es, sí, de alguna manera el control, pero de manera preponderante es asegurar el clientelismo político que va a tener Andrés Manuel López Obrador y Morena en las próximas elecciones locales. En los 5 estados donde se van a enfrentar al PAN. Sí, asegurar para los programas sociales, todo el dinero que puedan. El clientelismo, así como bien lo señalas, así es. Y lo defines. Gracias, Fernando Acuña. Gracias Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, maestro Felipe. Gracias, Claudia. Nos vemos el otro año. Es el último programa. Claro que sí, gracias, el último del 2018 y los esperamos. Feliz año a todos. Feliz año. Gracias por esos buenos y pues beber con moderación y conducir también. Sí, ¿verdad? Para esta celebración de fin de año. Y bueno, pues aquí los esperamos el próximo año, en el 2019. Gracias, muy amable. Dios mediante. Gracias, Inés Figueroa, Fernando Acuña y por supuesto el maestro Felipe Martínez Chávez. Nosotros también le agradecemos el que nos acompañe. Le recuerdo que el día de mañana también tenemos noticiero, el sábado también hay noticias, pero antes nos puede estar escuchando, tenemos cortes informativos el día de hoy a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, como todos los días, noticiero a las 12:30 y por supuesto a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias por escucharnos, por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.